Bueno, buenas noches. Voy a explicar el proyecto de la evaluación 3, el cual consiste en un circuito que cuenta con tres presets establecidos, que son para girar el servomotor. Bueno, el primero es para mantenerlo en 0 grados, el segundo es para que el servomotor gire 90 grados, el tercero para que gire 180 grados, y el último, que es el cuarto, que es para que el servomotor sea controlado manualmente con un potenciómetro que sirve como entrada analógica. La explicación del circuito es la siguiente. El servomotor va conectado regularmente, así, la alimentación directa, la alimentación del Arduino, al igual que la Tierra, y la señal va conectada directo al pin del Arduino, en este caso es el pin 11 que tengo asignado. Tenemos cuatro entradas digitales que son correspondientes a los push buttons que tengo conectadas con resistencias en estilo pull-up. ¿Esto qué significa? Significa que los push buttons están constantemente tirando un valor de voltaje, lo cual corresponde a un valor de un on digital en el código, que voy a explicar después. Que lo único que hace variación usualmente, que no es mucha variación, lo único que hace es que tiene que modificar la estructura del código un poquito. Hay otras 4 salidas digitales que son correspondientes a cada LED, que le corresponde uno a cada preset, que están acomodadas en el mismo orden, del 1 al 4. Y después está el potenciómetro, que se va conectado en la terminal de tierra y de corriente, pues tierra la corriente correspondientemente, y la pata de control va a una de las entradas analógicas. Como pueden ver, el Arduino está alimentando toda esta terminal de protoboard, y aquí estoy conectando todas las corrientes y las tierras. Ok, ahora la explicación del código. ¿Cómo funciona el código? Primero se incluye la librería del servomotor. Eso me permitirá usar las funciones para controlar los servomotores. Después se declara el nombre de MyServo al servomotor. Y después se declaran números a ciertas variables que van a servir para determinar ciertos componentes. Obviamente estos corresponden a los LEDs, que son de los pines correspondientes del 5 al 2. Estas son variables que se utilizan para una función antirrebote de los push buttons, que es para que tengan un mejor funcionamiento. Y esta es una variable que se utiliza para controlar el switch case, que voy a explicar posteriormente. Aquí se declaran los spin modes con las salidas, que son para los LEDs, las entradas, que son para los push buttons. Aquí se le hace un attach, que es una de las funciones de la librería de servomotores. De esta manera se le atribuye uno de los pins del Arduino al servomotor que había nombrado previamente. En este caso pues se le atribuyó al pin 11 y se hace el begin de 1600. Ok, en el void loop inicializo otras 4 variables que corresponden cada una a cada preset. En este caso pues es el preset, el primero, que es el apagado, o si lo corresponde como apagado, porque técnicamente es como si no estuviera girando. Está para la mitad, pues half, porque pues la mitad de su capacidad es 90 grados. Full, que le corresponde al giro completo de 180 grados. Y man para manual, para la función manual. Cada una corresponde al digital read de uno de los push buttons. Ahora, esta es la variable antirrebote. La función antirrebote, perdón. Funciona de la siguiente forma. Como expliqué antes, las resistencias están acomodadas en pull-up. O sea, están en una configuración de pull-up. ¿Esto qué significa? Que al momento de tu presionar uno de los push buttons, como constantemente tiene un pulso de energía, al momento de tu pulsarlo, esa energía se corta por un momento mientras lo tienes pulsado. Entonces, eso significa que cuando no está presionado, está tirando un 1 digital,
y cuando sí está tirando un 0 digital. O sea, eso es un 1 y un low para el 0 y un high para el alto. En este caso, ¿cómo funciona esta configuración? Primero, al momento de presionar uno de los botones, o sea, a que se corresponde a este if, que es que si el botón, en este caso, poniendo como ejemplo el primero, si off es igual a low, o sea, si está presionado, la variable temporal presionado, lo que había declarado al principio, se convierte en 1. Luego, hay otro segundo if que tiene un AND dentro que te pregunta primero si el botón está en high. Lo que está preguntando allá es si dejaste presionar el botón y si la variable presionado es igual a 1. Si esas dos condiciones se cumplen, el contador cambia a 0. ¿Por qué se tiene que hacer esta configuración? Porque al momento de presionar un push button no es un valor digital como tal que se te esté otorgando. Los push buttons, si se ve de una forma, son como que pequeñas entradas semianalógicas, algo así lo atribuyen, porque no es un paso de 0 a 1 recto, sino hay un pequeño periodo de milisegundos en el cual se hace el cambio que en sí afectan el funcionamiento de los circuitos. Si ven el ejemplo de la tercera unidad, en el que había un proyecto en el que teníamos que hacer que con dos pulsadores se hiciera como un recorrido en una fila de LEDs. Entonces, sin esta configuración, dependía del tiempo que mantenías pulsado el botón para que avance o no avance. Entonces, con esta configuración, cada vez que se quiera realizar la función correspondiente al presionado del botón, se tendrá que presionar y soltar. Por lo cual para esas clases de funciones, esta estructura es muy buena, porque evita cualquier tipo de fallas como el que se presentaba en ese proyecto, que hacía que tenías que presionar súper rapidísimo el botón porque si no te contaba más electrones que debía. Y a partir de aquí se le asignó una variable, una de esas estructuras antirrebote a cada una de las variables que hay aquí arriba. Y en cada una el contador cambia de número. Para el off está en 0, para el half en 1, para el full en 2 y para man, que es de manual, en 3. Y obviamente cada uno tiene su variable correspondiente para que se pueda realizar. ¿Para qué sirve la variable contador? Como había dicho, era para que se pueda manipular el switch case. En este caso se inicializa un switch case en el cual tiene como variable pues la variable count. En este caso, ¿cómo funciona? Voy a iniciar la simulación ahorita. Un poquito lento, ahí está. ¿Cómo funciona? En este caso, por ejemplo, por predeterminado inicialicé el count en 0 porque es el preset en el cual, si lo quiere ver de una forma, está apagado entre comillas porque no ha girado el servomotor. Aunque al principio esto pasa tanto en simulación como en físico. Usualmente el servomotor, al recibir un poco más de su carga de energía, gira levemente. Si no me equivoco, los servomotores manejan con 5 volts y pues el Arduino tiene 5.5, entonces gira muy levemente. Eso pasaba mucho con los servomotores en los proyectos de mi preparatoria, por ejemplo, por lo cual teníamos que darle una alimentación aparte y con resistencias y todo eso. Se puede corregir. Pero en este caso, como digo, se inicializa con el key 0, que se corresponde a de qué forma. Tengo puesto una estructura en el cual se utiliza otra de las funciones del servo.h, que es el write. Esto que hace es
más o menos como un digital rate, pero en vez de tirar valores de high y low, o sea, solo de encendido apagado, te tira valores para los grados en los que va a girar o los grados en los que se va a mantener el servomotor. En este caso, para cada case tengo los 0 grados, 90 grados y 180 grados que le corresponden. Tengo un pequeño delay de 10 milisegundos para evitar cualquier tipo de error. Y a cada uno se le asignaron 4 digital writes, que es uno para encender el LED que le corresponde. Por ejemplo, en el preset 1 se le enciende el LED rojo y los otros 3 son para apagar el resto de LEDs. Así son en los otros cases. La única diferencia en que es diferente la cantidad de grados que gira y se enciende un LED diferente y se apaga el resto. En el case 3 hay una pequeña variación. Como es la función manual, aquí inicialicé otra variable temporal que se llama val, que es un analog read de la entrada analógica que le corresponde al potenciómetro. Eso tengo dividido el valor del potenciómetro entre 4 porque esa es una estructura que se enseñó en clase. Se utiliza para, bueno, en este caso lo utilizamos para el motor. Y como te tira valores que son muy cercanos a los 180 grados, que es el límite del servomotor, pues no hay ningún problema, se puede utilizar la misma estructura. Aquí la única diferencia de que en el write del servomotor, en vez de declarar un valor fijo, se le declara a la variable val, que es el analog de la entrada analógica. Ok, ahora para hacer la prueba física, en este caso pues se va correspondiente con el código también. Como pueden ver, es el preset 0, que corresponde al LED rojo y está en 0 grados. El otro preset, que es el de half, gira 90 grados, como tengo escrito aquí, y se enciende el LED amarillo. El tercero es que gire 180 grados y corresponde al LED verde, que gire 180 grados. Y el preset de control manual, eso ya se controla con el potenciómetro. Mientras vayamos girando el potenciómetro, va actualizándose el valor de la variable y se le atribuye al write del servomotor, lo que hace que gire a los grados que corresponde el valor que le tira la variable. Ya, en este caso pues se puede escoger el preset que sea, no se necesita reiniciar el circuito, solo es escoger el preset que se desee. Y ese mismo circuito se puede modificar para otro tipo de funciones, como haya dicho, se puede usar por ejemplo para la de la unidad 3 del ordinario, en el que utilizamos para controlar la velocidad de un motor de corriente directa. Lo único que se tendría que modificar son ciertas partes del código, en este caso de cada case en el switch case. Y pues, obviamente modificar un poco el circuito, porque para manejar motores de DC se necesita otra circuitería, pero en este caso el servomotor es mucho más sencillo porque solo se necesita conectar el directo al pin del Arduino, pero pues se tiene que manejar la librería de servo, pero es muy fácil de manejar. Bueno, ok, esto es toda la explicación del circuito. Soy Raimundo Daniel Vázquez Cabañas. Para la evaluación de la unidad 3 del recursamiento de programación estructurada.